Buenos días, vamos a hacer una demostración de lo que es el sistema de evaluación nutricional. Bueno, ingresamos acá con las claves correspondientes que seguramente le va a otorgar el administrador del sistema. Una vez dentro del sistema tenemos los siguientes módulos. El primero, bueno, en primer lugar indicaremos que el sistema trabaja mediante ciertas fórmulas. Acá tenemos todas las fórmulas, no todas, bueno, algunas trabajan con tablas y otras con fórmulas, pero estas son parte de las fórmulas con las cuales trabaja el sistema. Bueno, en primer lugar lo que tenemos que hacer es hacer un registro de datos de todos los pacientes que tenemos en nuestra base de datos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos ya algunos pacientes registrados como ejemplo y vamos con el botón que tenemos aquí en la parte inferior avanzando a través de los registros, ¿no? También podemos añadir obviamente una imagen del paciente. Los datos principales de este formulario son pues el nombre, apellido paterno, materno, el sexo, la fecha de nacimiento, donde nos indica luego los años y meses, peso en kilogramos, talla en centímetros. Esos son los datos importantes. Tenemos datos secundarios como teléfono, dirección, correo, etcétera, y alguna imagen, etcétera, que podríamos también pues utilizar en algún momento. Bueno, podemos imprimir obviamente lo que es todos los registros que tenemos dentro de nuestra base de datos. También podríamos exportar a Excel y pues seguir creando nuevos registros dentro de nuestro sistema, ¿no? Por ejemplo, acá podemos crear nuevos registros o bien podemos editar los que ya tenemos guardados, ¿no? Eso dentro de lo que se refiere al registro de los pacientes, eso de forma general. Ahora bien, una vez que ya tenemos esos registros bien constatados, podemos realizar diferentes tipos de evaluaciones. Por ejemplo, de evaluación, aquí podemos realizar un cálculo de la molécula calórica. Acá tenemos un dato que es 65, que indicamos a los 2500 que tiene que llegar con la de calorías, total calorías. Acá le indicamos datos por proteína 1, nos da el primer dato, le ponemos 25%, que es la grasa, y nos da al 100%, ¿no? Aquí ya tenemos calculado al 100% para 2500 calorías. Esto lo podemos guardar dentro de nuestro sistema, pues podemos ir guardando de esta manera, guardamos la fecha, entonces aquí ya tenemos guardado y así sucesivamente podríamos ir guardando de varias fechas que vayan realizando las evaluaciones. Obviamente también podríamos imprimir, por ejemplo acá podríamos imprimir todo este formato de esta manera y donde esto sale una impresión, ¿no? Después podríamos también buscar otro paciente para realizar otro tipo de cálculo relacionado con sus datos, ¿no? En la parte izquierda podemos apreciar todos los datos de la persona que queremos, todos los datos de la persona que queremos realizar el cálculo de la molécula calórica en este caso, donde nos indica la edad, los meses, el peso, la talla, etcétera, que esto obviamente ha salido del primer módulo que les había indicado, que es del registro de datos del paciente, ¿no? Entonces todo este cálculo se realiza a través de los datos iniciales. Bueno, obviamente aquí podríamos cambiar algunos datos según lo que corresponda al momento, y pues todos estos datos que vayan cambiando pues se puede ir guardando en diferentes fechas. Eso va a ocurrir en todos los módulos, ¿no? Podemos obviamente realizar un cálculo, ¿no? Una evaluación, podríamos guardar esa evaluación para una determinada fecha, podríamos recuperar esa evaluación, es decir, miren, entramos por acá, volvemos al mismo lugar, aquí tenemos la fecha, apuntamos a la fecha y capturamos la evaluación, ¿no? Otra vez recuperamos y así podríamos realizar varias evaluaciones para tener un contexto de el avance o digamos de el histórico de la persona, ¿no? Según vayamos registrando. Eso dentro de lo que es evaluación de la molécula calórica. También tenemos lo mismo para lo que es una evaluación para persona en estado de gestación, donde tenemos el peso que nos trae por defecto de la persona que está acá. Esta es la persona que estamos evaluando en este momento, ¿no? Con sus datos que están acá, 65, talla y todo. Entonces tenemos acá el peso, luego la talla en metros, 1.62 nos da el IMC, indicamos las semanas de gestación y con eso podemos ver en qué situación se encuentra, en este caso normal, ¿no? Entonces esto también podríamos grabar, guardar, imprimir, etcétera, ¿no? Entonces todo esto lo que se refiere a lo que es evaluación en etapa de gestación. También tenemos la evaluación bioquímica, donde podemos darle ciertos datos. Por ejemplo, yo le doy 75, acá me indica que es baja, acá en creatinina le doy 4, me indica que es alta, acá 12, así, ¿no?
Entonces esto viene de una tabla, ¿no?, que está acá. Esta tabla, por ejemplo, que la tenemos acá, donde dicen los rangos de 70 a 110, ¿no? Y aquí me va indicando que normal, ¿no? Más allá de eso es alta, debajo de 70, entonces ya es baja, ¿no? Entonces, según estos datos que tenemos acá, se va generando esto. Obviamente, la generación de estos datos se puede también imprimir, se puede guardar para diferentes fechas, y pues y aquí dentro de lo que es la tabla o la línea de fechas, podemos capturar las diferentes fechas, recuperar y también obviamente podríamos eliminar, ¿no? Eh, por ejemplo, acá podríamos también generar algún tipo de, vamos a hacer un ejemplo acá, vamos generando así, digamos 4, alta, 12, baja, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí podríamos imprimir, ¿no?, esos datos, así, todo lo que habíamos hecho generado, ¿no? Después también podríamos colocar acá lo que es la hemoglobina según San Miguel y ENSA, ¿no? Todos estos datos pues nos van a generar pues dentro de lo que es el reporte, el informe que tengamos acá, ¿no? Entonces eso dentro de lo que es la parte bioquímica. También tenemos la evaluación para personas adultas, que aquí tenemos una ficha de la persona. Por ejemplo, vamos buscando una persona mayor, que aquí indicamos que es, por ejemplo, aquí estamos en el momento evaluando, que es Erika, que tiene 36 años. En esta época, en ese momento que se ha registrado, tenía esa edad. Bueno, actualizamos la ficha con esto, ingresamos y vemos que ya tenemos otros datos, los cuales vamos confirmando. El peso posiblemente haya subido un poco, colocamos 70, la talla, circunferencia de la muñeca, etcétera. De esta manera, según el color, vamos haciendo las evaluaciones. Por ejemplo, el resultado de ICC, resultado de AMB, según el color, ¿no? Por ejemplo, aquí naranja, amarillo, entonces resultado MB, aquí altura de la rodilla, esto para hacer talla talla en centímetros en el caso de los ancianos, ¿no? Para las personas discapacitadas, bueno, aquí podemos observar miembro completo, colocamos los datos, y también en el color rosado es donde va a ver el resultado, ¿no? Y finalmente, si vamos llenando todos los datos, genera resultados y vamos viendo todo lo que se va generando. Aquí la persona, por ejemplo, indica que tiene un IMC de 26.6, sobrepeso, constitución pequeña, y su peso ideal debería ser 52.1. Y hay datos que no salieron acá porque tampoco hemos llenado, pero si estos se van a llenar, bueno, también van a salir los datos. Y esto obviamente podríamos guardar dentro de lo que es un registro, como los anteriores casos. Ingresamos aquí, guardando, ver los registros y vamos viendo todo lo que está acá, ¿no? Cada uno de estos obviamente se podría imprimir también, ¿no? Así, de esta manera se puede imprimir, de José Luis, y así. Todo esto también tiene un tema de exportación a Excel, o podemos eliminar los registros, todo eso, ¿no? Entonces aquí se va haciendo una evaluación según los datos que se va llenando para personas adultas, ¿no? También tenemos lo que son las tablas de la OMS, donde podemos llenar lo mismo, una ficha 1, donde por ejemplo un paciente, un niño acaba de llegar. Vamos a colocar acá un paciente que tendríamos por ahí. Vamos a ver, y aquí acá tenemos un paciente que tiene 3 años 7 meses en un tiempo determinado. Si hacemos el registro, aquí ya tiene 12 años, ¿no? Entonces así podemos ir buscando, ¿no? Buscando, por ejemplo, personas, acá tiene 2 años, igualmente hacemos un registro y encontramos que tiene 8 años y 9 meses en este caso, ¿no? Y bueno, y vamos colocando los datos nuevos, por ejemplo acá el peso 13, ¿no? Que seguramente si hacemos la generación de resultados, bueno, esto seguramente podríamos cambiar, ¿no? Podríamos cambiar a 15, que es el estado actual. La talla podría ser a 120 centímetros, etcétera. Y acá me va a dar el IMC automático y pues genera los resultados. Y ahí me indica que están normal, desnutrición severa, etcétera, según lo que vayamos generando acá. Lo mismo, podríamos guardar los datos, podríamos imprimir la ficha así, de esta manera, y pues también podríamos entrar dentro de los registros y cada uno de ellos podríamos ir imprimiendo así, de esta manera. Podríamos hacer una impresión total de todo por un grupo de personas que estamos haciendo una evaluación. Podríamos exportar los datos Excel, ¿no? Como este caso, vamos a ver, ya tenemos aquí exportando Excel y vemos que está exportado. Después también podríamos tener una exportación a un informe gráfico, bueno, un informe gráfico básico, ¿no? El cual pues nos va a generar de un grupo, por ejemplo, una serie de datos como
como por ejemplo cuántas personas masculinas, femeninos, una torta, de lo que la evaluación de quienes están en desnutrición leve, que el porcentaje, aquí igual en número, todo esto, ¿no? Bueno, son unas gráficas generales, ¿no? Entonces ustedes creo que pueden crear también otras, no hay problema, pero nos va generando ciertos datos a partir de lo que vayamos guardando, registrando dentro de esta ficha, que es una evaluación para niños, ¿no? Con tablas de la OMS. Después también lo mismo podríamos hacer con tablas del NSHS, ¿no? Que es lo mismo, pero en este caso usando otro tipo de tablas. Podemos generar los mismos reportes, imprimir fichas, importar Excel, etcétera. Eso de forma general. Una evaluación también importante que tenemos dentro del sistema es la evaluación general, donde ponemos este tipo de evaluaciones. Lo podemos hacer con un instrumento llamado Caliper, donde podemos realizar o obtener datos, por ejemplo, sobre el pliegue cutáneo, bicipital, tricipital, etcétera. Ir colocando acá esos datos, ¿no? Acá ir colocando esos datos y a partir de eso se va generando, se va colocando acá calcular para que nos vaya generando qué tipo de digamos de datos nos proporciona según ciertas fórmulas que se va generando, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo uno que he hecho en una determinada época. Voy a recuperar estos datos, recupero, ya me muestra, ¿no? Todos estos datos que acabo de colocar, y aquí tengo todos los resultados. Ahora bien, aquí también, como les decía, se puede imprimir y podemos mostrar estos datos, ¿no? Por ejemplo, todo esto podemos imprimir acerca de la persona, que está claramente aquí, el nombre de la persona, apellido, el sexo, y bueno, aquí también está su edad, peso, todo eso que se va constatando, ¿no? Entonces, ese tipo de evaluaciones lo puede hacer casi en segundos a partir de ciertas fórmulas, ¿no? Esto es otro tipo de evaluación que se va haciendo con un instrumento, que se va obteniendo los datos y se va colocando en las casillas y se va generando los resultados a través de este botoncito que dice calcular. Bueno, eso de forma general del sistema. También tendríamos, bueno, aquí tenemos resumen de evaluaciones. Por ejemplo, podemos hacer un resumen de la evaluación de esta persona, que es Erika Ramos. En este caso le hemos hecho dos tipos de evaluaciones dentro del sistema, que es la evaluación general y la evaluación de molécula calórica, ¿no? Entonces nos va dando una estadística de qué tipo de, o cuántas evaluaciones o qué evaluaciones se ha utilizado respecto a esta persona. Eso dentro de todo, eso sería dentro de lo que es el sistema de forma general. Obviamente tiene varias otras opciones mínimas que está dentro del video tutorial completo, ¿no? Entonces con eso me despido. Espero que más o menos quede claro de la explicación general de lo que es el sistema Cenhistorial, que es el sistema de evaluación nutricional para pacientes adultos y niños.